Francisco Guerrero López, mejor conocido como el Chalequero, fue el segundo asesino serial del que se tiene registro en México, ya que el primero fue Felipe Nerio Espinosa Chávez, o Espinosa Chávez. Pero ya que sus delitos fueron en Estados Unidos y para efectos de este video abordaremos al primero, hoy conocerás la historia de el Chalequero. Francisco Guerrero López nació en alguna parte del Bajío en 1840. Perteneció a una familia llena de carencias y maltratos por parte de su madre. Fue el menor de 11 hermanos. Careció también de la figura paterna. A la edad de 22 años emigró a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar como zapatero. A pesar de ser un misógino empedernido, tuvo esposa, 4 hijos y era un coqueto con las mujeres. Se rumora que presumía de sus asesinatos. Algunos dicen que esas personas no lo denunciaban por miedo, aunque también es posible que lo creyeran loco. Francisco el Chalequero paradójicamente era católico y devoto a la Virgen de Guadalupe. Existen dos teorías de por qué se apodaba el Chalequero. Una apunta a que simplemente era porque solía usar este tipo de prendas, y la otra menciona que se debía a que sostenía relaciones sexuales a chaleco con la mujer que él quisiera, o sea, a la fuerza. Poseía una personalidad psicópata, carecía de empatía, cosificaba a las personas y tenía una autoestima inflada. Sufría de ataques de ira, era manipulador y promiscuo. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de personalidad. Los trastornos de personalidad son un conjunto de perturbaciones o anormalidades que se dan en las dimensiones emocionales, afectivas, motivacionales y de relación social de los individuos. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada con tintes sexuales. Violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, exceptuando la última, fueron prostitutas, pero a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Se cree que su misoginia y su trastorno de personalidad fueron influidos por una madre que lo violentaba según las bases en las teorías de César Lombroso, criminólogo y médico italiano. Esto según las teorías vigentes para la criminología de la época. Los detectives idearon un perfil del asesino, lo clasificaron como un criminal nato. Según Lombroso, los criminales natos eran individuos que habían nacido en un estrato social bajo y pertenecían a una determinada etnia. Eran producto de un proceso involutivo en donde a través de las generaciones, expuestas a un medio determinado, sus antepasados fueron alejándose de la condición humana hasta culminar en ellos. Estos se habían degenerado hasta asemejarse a animales. Con respecto a su modus operandi, primero iba con las prostitutas y solicitaba sus servicios. Hacía uso de ellos para posteriormente asesinarlas. Las amagaba, las ultrajaba para posteriormente estrangularlas o degollarlas. En algunos casos, se teorizaba que decapitaba a sus víctimas para que no los identificaran. Los cadáveres los tiraba en el río con su lado. Un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero concordó con la del famoso Jack el Destripador. Al igual que Jack, sus crímenes tuvieron varios elementos en común. En 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares anunciaban: «Hay un Jack Chalequero inglés». Su primera detención fue el 13 de febrero de 1888. Fueron unos vecinos los que dieron aviso a las autoridades, luego de que vieron a una de las víctimas por última vez con Francisco el Chalequero. A pesar de que meritaba la pena de muerte, solo lo condenaron a 20 años de prisión. En 1904 recibió indulto por error. El indulto es un perdón que dan a los criminales. Curiosamente, el 13 de junio de 1908 lo aprendieron por segunda vez, luego de que encontraran a una anciana a las orillas del río con su lado. Fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos ensangrentadas. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato de la anciana. El niño era pastor y estaba arreando su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y ocultó entre los matorrales, atestiguando todo lo ocurrido. Y además 2 mujeres hermanas apellidadas Olorio vieron a Guerrero limpiarse de la sangre en los brazos, cara y tórax con el agua del río a pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2000 espectadores.
Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Su muerte fue en 1910, aunque se desconoce la causa. Se dice que fue de tuberculosis, tifoidea o quizá una contusión craneoencefálica.